Abel deambulaba con sus 4 añitos por el local familiar y con 7 ya atendía a los clientes. Era el tiempo en que se salía a la vereda a preguntarle al vecino o la vecina qué se le podía ofrecer. La mística de la tienda, otro contexto. La época en que Tandil era un destino recomendado para quienes tenían afecciones respiratorias. Ese fue justamente el motivo que decidió a sus padres, Samuel Garfagnoli y Nilda Parciale, a venirse desde Banfield junto a los abuelos. Hoy, en primer plano, Belmar Uniformes, un nombre donde Abel y su hermano Omar están incluidos. Bueno, año 1970, Abel, y una problemática de salud que es el leitmotiv para que la familia Garfagnoli llegue a Tandil, ¿no? Sí, así es. Mi mamá tenía problemas bronquiales, entonces, bueno, hablándolo con mi papá, en esa época se hablaba mucho que en Tandil el clima era muy puro, entonces por eso decidieron venir a probar suerte acá. Fundaron primero un pequeño negocio y después terminaron en el centro, en Pinto al 600. Pero ahí vendían ropa de esa época, ropa del 70, ropa de pantalones de pata de elefante, todo ese tipo de cosas. Los carpinteros. Carpinteros, anoraks, todo ese tipo de cosas, yo me acuerdo, no sé qué son. Estaban también en aquella época, la gente se acuerda en casa, los buzos de, en vez del polar eran de plush, ¿no? Claro, de los 70, de plush. De plush, sí. bueno. Y bueno, y en esa época había muchas modistas que hacían todo tipo de uniformes para los diferentes colegios y bueno, papá ya tenía montado un taller, entonces dijo, bueno, ¿por qué no empezamos a hacer nosotros también? Y empezó a fabricar para todos los colegios privados de Tandil. Después, con el tiempo, eso le fue sumando empresas y bueno, después de casi 20 y pico de años ya empezó a cansarse un poco del tema. Y empezamos con mi socia a trabajar el negocio. Bueno, pero de todas maneras son 45 años, ¿no? Sí. En ese proceso, cansarte y pasar la posta está bueno, sí, ¿no? Sí, es parte de la evolución lógica de la familia, ¿no? Sí, porque aparte había que hacer otras cosas, había que empezar a viajar, había que empezar a hacer páginas web, había que empezar a hacer muchas historias que él ya no tenía ganas. Claro, ahora cuando nace Belmar, eran nada más que, me contabas vos hace un ratito, 3 negocios los que traían ropa de Buenos Aires, sí. ¿no? Como para que tengamos en cuenta cómo se ha modificado el mapa de Tandil en estos años, ¿no? Sí. ¿Cuáles eran? Rubén Sport, era Gringos, creo, y nosotros. Entonces la gente iba a comprar porque era directo de fábrica. ¿Entendés? Iban y compraban en fábrica y traían, o compraban las telas allá y lo hacían acá. Había una sola cedería, que era Cedería Rex. Entonces si vos en Cedería Rex no lo conseguías en todo Tandil. Claro. Entonces tenían que viajar a Buenos Aires a conseguir mejores precios, ese tipo de cosas. Papá viajaba, no sé, 6 veces, 7 veces al mes a 11. Compraba y volvía, compraba y volvía, compraba y volvía. Con lo que juntaba, ¿no? Claro, ahora sería un clic en el mouse, ¿no? Y nada más, mandame y le depositás. Y claro, todo online. Pero está bueno hacer este paralelo, ¿no? Para ver cómo han cambiado las dinámicas comerciales, ¿no? Y bueno, vos en esta estructura de 45 años, ¿en qué momento te enganchás? ¿Estabas ahí y desde yo estoy siempre? Desde los 4 años ahí adentro. Claro. O sea, ya con el negocio lo conozco de memoria. Pero ya estabas incorporado. Claro, y sí, yo calculé que cuando estábamos ahí en Pinto vivía dentro del negocio, o sea, hasta atendía, con 7, 8 años ya atendía a la gente. Y bueno, después se nos fue dando y a los, qué sé yo, a los 30, 28 años por ahí me empecé a dedicar al negocio de por sí. Entonces empecé a salir a buscar qué pasaba. Nosotros trabajábamos muy bien en la época colegial y después se caía un poco el negocio. Entonces yo trabajé muchos años de vendedor, de jubilación privada y todo ese tipo de cosas, y empecé a buscar clientes. El primer cliente que tuve fue Alpamar, el segundo fue Monarca, y así empecé a sumarle empresas. Hoy en día tenemos 215 empresas en Tandil y la zona. Que son muchísimas, ¿no? Y sí. Que además automáticamente van renovando sus uniformes. Vos hacés
tenés una época escolar que dura 3 meses. Claro. Después de eso empiezan con toda la parte de invierno todas las empresas. Por ejemplo, no sé, por decirte ahora al Hospital Santa Marina son 90 trajes, más las pruebas, más toda la historia, terminás en 2 meses de hacerlo. Claro. Cuando terminás, empezás con la parte de verano. Cuando termina la parte de verano, empieza otra vez la época de colegio. Claro. Entonces nunca parás. Dejó de ser un negocio estacional, digamos, Claro. para convertirse en algo permanente, ¿no? Un trabajo permanente con esta... Diversificaron, ¿no? Sí. Los Y negocios. muchas empresas de la zona también. Que vienen ¿En acá. qué lugar están trabajando también? Y en Ayacucho, Raúl, Juárez, vienen de Mar del Plata. Pensaba en cómo estos 45 años, ¿no? Fueron Dándose. dinamizándose, Claro. ¿no? A la par del crecimiento de la ciudad también, Claro, en algún punto, ¿no? exactamente. Vos particularmente, entonces, siempre dentro de Belmar, Siempre. por portación de Siempre. apellido, podríamos decir. Es más, vas a ver en una de las fotos que hay, Sí. que mi mamá me tiene en la vidriera y estoy vestido igual que mi papá, con los pantalones anchos y con la camiseta que se usaba en el momento y todo, igualito. ¿Cuál es la mayor satisfacción de formar parte de una empresa familiar con tanta trayectoria también? Y qué sé yo, siempre fue muy lindo porque es como que siempre la batallamos nosotros, ¿no? Yo lo veía a mi papá las veces que iba, venía o cómo se sacrificaba, o mi mamá que tenía la costumbre de ponerle que te abría la puerta y vos estabas mirando la vidriera y te decía, señora, ¿qué desea? ¿Quiere pasar a ver? ¿Qué sé yo? Todo ese tipo de cosas que se hacían antes a cómo vendés ahora, que nada que ver, ¿no? Entonces siempre fue muy familiar. Era un contacto más cercano, ¿no? Más El que se cercano. tenía más, Sí, más sí, familiar, sí, ¿no? sí, sí, Más de clientes- pueblo. Los clientes eran amigos. Claro. Y 3 características que te hayan funcionado a vos como emprendedor, como empresario y que te parezcan útiles para otra gente que está queriendo arrancar con algo o que está ahí complicada y que por ahí no ve ahora la salida. La beta, no te las Sí. diría, pero te las voy a Sí, decir. dale, compartila, sé generoso, no No, sé. mirá. La tuya es que haces el programa en Canal 7, en los tiempos Bueno, Mariana. libres. Está bien, esa es una. Esa es una. No, la principal nuestra es la atención al cliente, o sea que cumplimos siempre en regla, vienen y te piden, mira, necesito en 2 días que me hagas 500 cosas y se las haces. Segundo, la calidad que empleamos en la confección, Sí. que a veces es un poco más cara que los demás, pero la mayoría de los clientes te lo puede decir, te rinde 5 años cada prenda que nosotros hacemos. No, doy fe, además esa medida realmente, Esa hacen medida, una sí, sí. prueba, entonces Todo. una se Te siente que- cómoda con te la queda prenda. perfecto. Tal cual. Y te dura una buena Sí, cantidad de sí. tiempo que lo amortizás. Y tercero, yo creo que sería el salir a atender al cliente también. Porque es como que nosotros los vamos a visitar, vamos a ver si necesitan algo. En la zona lo mismo, pasamos una vez por mes. Es como una fidelización del cliente. Cuidarlo. Cuidar al cliente Claro. permanentemente, no abandonarlo en ese vínculo, ¿no? Que se Claro. establece. Bueno, bien, muchas gracias. No, Abel. no hay por Un qué. placer Gracias a enorme. ustedes.